uno de los temas más importantes o donde surgen mayores dudas es en la parte de la entrevista, ¿no? Y muchas veces las mismos coaches se han dado cuenta que en la entrevista, justo en la parte de la entrevista, es donde fallan, a pesar de haber tenido talleres de empleabilidad y donde han tenido como diferente información de escucha activa y todo. Ya una vez que estás frente al entrevistador, de pronto hay algunas digamos que áreas que pulir o que mejorar. Entonces, bueno, la verdad es por eso es que decidí hacer este webinar, decidí hacer incluir este contenido que me parece muy, muy interesante para todos. Entonces, bueno, pues justo es que le nombré cómo dar respuestas concretas y ejecutivas en la entrevista, ¿no? Justo es de cómo este webinar lo titulamos ¿Cómo dar respuestas concretas y ejecutivas en la entrevista? Y vamos a arrancar o vamos a partir de justo esta información de la entrevista. Y mucha gente me podrá decir, bueno, pero no es necesario o el por qué tener en cuenta el objetivo de la entrevista. Y la entrevista, bueno, lo que aquí mencionamos, pues es un diálogo entre dos o más personas con un propósito definido y no por el solo hecho de conversar. Supone una correspondencia mutua entre las partes y consiste en palabras, gestos, posturas y otros conectores comunicacionales. Y es que la intención de nosotros no podemos perder de vista como candidatos que la intención de la entrevista o el que alguien nos esté entrevistando es justamente el que nosotros vendamos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros valores, nuestros logros a lo largo de la trayectoria profesional que tenemos. Y para el entrevistador, pues únicamente el objetivo es evaluar esa compatibilidad con un puesto o con una organización. Entonces, si nosotros como candidatos no perdemos de su objetivo, va a ser mucho más fácil y va a ser también difícil que nos enganchemos en, ay, es que el entrevistador estaba enojado, es que estaba serio, es que no me sonrió, es que ese no es tu asunto. Tú lo único que tienes que hacer es vender tus conocimientos, tu experiencia, tus valores y los logros para que el entrevistador justamente evalúe si haces fit con esa posición o si haces fit con el puesto que tiene vacante, ¿no? Y entonces va a ser mucho más fácil y así no pierdes el foco. A veces a mí me ha tocado entrevistar a personas que de pronto están muy, muy enfocadas en el peinado, en la pluma cara, en sonreír, en platicar y tratar de contar chistes y tengo infinidad de historias, ¿no? Y no es el objetivo, y no es que no tenga que ser amigable o que no tenga que sonreír o que no pueda hacer un comentario chusco, no, pero no es la prioridad. O sea, si el entrevistador, es mucho más serio, pues tú enfócate en vender tu información, en venderte tú y ya, no te preocupes. Oye, pero es que como que yo sentí que no hicimos clic, como que lo vi muy serio, como que lo vi muy rudo, no te preocupes, tú enfócate en venderte, es tu oportunidad. Partiendo de eso y de ese objetivo, tenemos que saber, yo les hice aquí un diagramita de lo que nosotros o la mayoría de los entrevistadores evaluamos. Una es la parte de los conocimientos, que es toda la teoría que tenemos, todos los conocimientos previos, todo lo que estudiamos. Otra es la parte de la experiencia, la práctica que hemos tenido de esa actividad o de esa función. Las habilidades y aptitudes que hemos ido desarrollando, los comportamientos, nuestra emocionalidad, y aquí entra parte de los soft skills, nuestros valores, nuestros principios que nos rigen como seres humanos y los resultados y logros que se traducen en riqueza, ¿no? Digamos que son los 6 rubros que todo reclutador va a explorar. Algunos se enfocan más en la parte de logros, algunos se enfocan más en la parte de comportamiento, la parte de experiencia, incluso hay entrevistas que son únicamente de conocimientos. A mí me acaba de tocar una posición de un fiscalista donde la entrevista fue un 95% de conocimientos en cuanto a temas fiscales y no se enfocaron en algunas otras áreas, digamos, de los candidatos. Entonces, bueno, dependiendo de la posición y del enfoque del entrevistador. Pero tú tienes que tener claros estos 6 rubros como candidato y vas a sentarte y no vas a saber qué te van a preguntar o qué sorpresa vas a tener con el entrevistador, pero tú de alguna manera ya trabajaste en estas 6 áreas para poderlas vender lo mejor posible. Y entonces, bueno, pues la primera es, nosotros hacemos preguntas sobre el ser, ¿no?
Y pareciera algo bien fácil de responder, y resulta que de pronto tienes a candidatos ahí que son muy buenos, que han tenido trayectorias profesionales muy interesantes, pero que no logran hablar de sí mismos, no saben describirse, no saben qué decir cuando tú les preguntas, bueno, cuéntame de ti, platícame un poco de quién eres. Y justo creo que esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que respondernos como candidatos. ¿Y cómo voy a trabajar esta parte? Bueno, pues yo aquí justamente en el curso que nosotros damos, les ayudamos a que lo puedan trabajar como una historia, ¿no? Cómo vender esta historia y cómo puedo iniciar o cómo puedo empezar a hablar de mi historia personal o de quién soy. Pues aquí puedo incluir mi nombre, mira, yo soy Lilia Buensuceso, mi edad, el estado civil, los integrantes de mi familia, los valores que me rigen como ser humano, qué me gusta hacer, mis hobbies, si colecciono algo, y ahí lo armo como tipo historia. No le dedico más de 10 minutos en la entrevista, pero sí logro que el otro entienda quién soy. Y entonces en la parte y ahí vamos a ir tejiendo ya esta historia con valores y ya le vamos a ir dando más información al otro de quiénes somos, qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre, qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera, ¿no? Creo que aquí yo les recomendaría cuando tienen que hablar de los valores, pues que no sea una respuesta ensayada o la que todo mundo da, ¿no? Responsable, honesto y respeto, ¿no? Y todo el mundo te responde eso. Creo que sí puedes darle un toque personal a tu historia. Yo la verdad es que he encontrado o me he entrevistado con gente que me cuenta historias padrísimas donde dice, uno de los valores que yo tengo desde pequeño fue el ahorro, lo aprendí de mi abuelo, lo aprendí de mi abuela, lo aprendí de mis padres y a la fecha lo inculco con mis hijos. Para mí ha sido un valor que ha regido mi vida a lo largo o la parte de la responsabilidad, la parte del respeto, la parte del compromiso. Y entonces justamente vas contando esta historia personal que no suene como algo ensayado, como algo que estás leyendo de internet, ¿no? Creo que le puedes ir dando tus toques. Cuando alguien te platica de qué es lo que te gusta hacer, pues también es importante. Nosotros no tenemos que vernos ante el entrevistador como una persona perfecta, ¿no? Sino que tenemos que decir quiénes somos y qué te gusta hacer. Me he encontrado gente que dice, a mí me gusta cuidar mi jardín, a mí me gusta hacer carnes asadas. Alguien el otro día me dijo, yo soy como mucho de hazlo tú mismo, y entonces veo tutoriales de Home Depot y he hecho tales arreglos en mi casa, ¿no? Me gusta hacer ejercicio y soy una persona que va los 7 días de la semana a hacer ejercicio y me encanta. Hay quien dice, me gusta jugar fútbol y tengo un equipo. O sea, creo que podemos integrar hay quien te dice, me gusta leer, y a la hora de que le preguntas qué libro está leyendo no te sabe decir, ¿no? Entonces creo que sí es importante que lo que nosotros compartamos sea verdad, que le demos ese toque personal, no cuentes lo mismo que todos hablan, no repitas lo mismo. Me gusta leer, me gusta nadar y me gusta hacer ejercicio. Todo el mundo te dice lo mismo y a la hora que les preguntas, oye, qué padre, ¿qué ejercicio haces? No te saben responder. O, oye, ¿estás en algún club? No. Oye, ¿sales a correr? Bueno, ahorita no, entonces no sé, ¿por qué no me platicas otra cosa que te guste hacer? Y nada de lo que nos gusta, o sea, más bien todo aquello de lo que nos gusta es algo que también va formando nuestra personalidad y nos define como ejecutivos, ¿no? La verdad es que me gusta hacer joyería y entonces eso ha hecho que yo trabaje mucho más mi atención a detalle. Me he dado cuenta de he aprendido algunas técnicas de diseño y entonces te habla de una persona que está en constante aprendizaje, que ha ido evolucionando con sus competencias y que seguramente en el momento de hacer un presupuesto en Excel, pues va a tener esta atención a detalle y lo va a hacer como reclutador o como entrevistador, vas tejiendo esa historia y se va armando este rompecabezas. Entonces yo lo que sugiero en esta parte, si es que trabajemos cada uno de nosotros en nuestra historia. ¿Qué les diría si alguien tiene para tomar nota que deben incluir? Su nombre, su edad, el estado civil, los integrantes de su familia. En el caso si soy soltero, pues hablar de mis padres, de mis hermanos, ¿no? De mis sobrinos. Hay quien habla mucho de sus sobrinos. Si soy casado, bueno, pues de mi esposa, de mis hijos. ¿Qué valores me inculcaron mis padres que hoy como jefe de familia inculco a mis hijos? ¿O cuáles son los valores que me han regido a lo largo de mi vida?
qué me gusta hacer, ¿no? O sea, mis hobbies, si colecciono algo, deporte, toda esa parte incluirla y armarla como tipo historia. Una vez que la tengas y que la leas y que estés convencido de ella, va a ser mucho más fácil que cuando te pregunten en entrevista, háblame de ti, quién eres, cuéntame sobre ti, cuéntame acerca de tu familia, de tus valores, pues tengas mucho más clara lo que vas a decir y no te quedes pensando, ¿qué digo? ¿No? Trabajen en esa parte, háganse estas preguntas sobre el ser y ténganlo claro. A mí me gustaría, en cada uno de los rubros que vamos a platicar, hacer una pausa y saber si alguien tiene alguna duda de alguna pregunta en específico sobre el tema de las preguntas enfocadas al ser. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo estás, Lilia? Buenos días. Muy bien, buenos días. Hola, Arely. Oye, una pregunta, yo sí tengo una pregunta en cuanto a las entrevistas. Yo de repente siento que cuando te pones a platicar mucho de qué te gusta hacer, como tus hobbies y eso, ¿no de repente te pierdes ahí? Sí, o sea, lo que creo es que no debemos desviarnos del objetivo de la entrevista. De pronto, pues nosotros, los que estamos entrevistando, pues hacemos clic con algunas cosas que les gustan a los entrevistados, a los candidatos, y empiezas a lo mejor un poco a desviarte del tema. Lo que sí creo es que cuando tú hables del ser y hables de lo que te gusta, seas como muy concreto. Yo les decía, hagan un ensayo para que no sean más de 10 minutos. Si nosotros tenemos una entrevista de 45 minutos promedio, en mi caso son de hora y media, bueno, pues si le dedicamos 10 a 15 minutos a hablar de nosotros, creo que es más que suficiente. Si en algún momento sientes que el entrevistador está un poco desviándose o se está perdiendo este objetivo que debemos de tener siempre en claro, entonces sí, como retomar, y pues sí, me encantaría poder ahondar y seguramente después podremos platicar más a detalle de eso, pero y hacer como un pequeño corte de la conversación para retomar el objetivo de nuestra entrevista. Pero sí es importante que platiquemos eso. Nada más yo les diría, hagan un ensayo, grábense en Zoom, grábense en su teléfono, lean la historia, cuéntensela a su esposa, a sus hijos, a quien tengan a alguien cercano, que digan cómo se escucha mi historia y que no dure más de 10 minutos. Yo les diría que 10 minutos. Si en el inter de la entrevista el entrevistador se enfoca más en, oye, platícame, ¿a qué se dedica tu esposa? Ah, ok, y de tus hijos, y te pide detalles de cada uno de tus hijos, de, oye, ¿qué edad tienen? ¿En qué años van? ¿En qué? Tú vas a saber hasta qué punto vas a dar información de la escuela, ¿no? Hay entrevistadores que se enfocan mucho al tema personal, al tema familiar, y parecieran invasivos. Sin embargo, son diferentes enfoques. Hay gente que considera, y yo estoy convencida de eso, yo no lo hago, pero estoy convencida de que mucho de lo que hacemos fuera de nuestro trabajo habla de quiénes somos, ¿no? Y entonces ahí encuentras algunos detalles importantes para la compatibilidad con las organizaciones y las posiciones. Pero sí les diría, ensayen su historia, ármenla, que no sea de más de 10 minutos y que estén siempre atentos y alerta en cuanto al, de pronto ya se está volviendo un debate de fútbol o de fútbol americano y a quién le vas, porque el entrevistador es una persona tal cual y que de pronto se nos olvida, y a mí me ha pasado, me engancho con algunas pláticas que me gustan o cosas que, ¿en serio haces esto? ¿Y cómo lo haces? Y, oye, qué padre. Y alguna vez me acuerdo que entrevisté a alguien que les digo que hacía joyería, otra persona que hacía carpintería, bueno, como ya muebles de diseño y de lujo, y me empecé a enganchar en la plática. Ya cuando me dijeron, perdóname, llevamos 20 minutos hablando de esto, cambiamos el tema, ¿no? Pero sí creo que ahí como candidatos debemos de tener esa agudeza para decir, ya me estoy perdiendo y yo aquí vengo a que la persona evalúe mi perfil. Entonces sí les recomendaría, pero sí trabájenlo y que no sea más de 10 minutos. Unas veces preguntan sobre áreas de oportunidad y he visto que se recomienda que no las enfoquemos en temas laborales. Pero, ¿qué debemos responder cuando te preguntan sobre áreas de oportunidad en trabajo que te ha dicho tu jefe? Bueno, hay la clásica pregunta de dime cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes, ahora cuáles son tus áreas de oportunidad. Creo que es importante tener claras nuestras áreas de oportunidad. Todos como seres humanos las tenemos. Lo que les decía hace un rato, no es irnos a parar una entrevista y mostrarnos como personas perfectas, porque de entrada no lo somos y nadie nos lo va a creer. Sí es importante que tengas claras cuáles son hoy tus áreas de oportunidad y las puedes manejar como retos, como desafíos, como áreas en las que estás trabajando. Pero sí es importante que las tengas, o sea,
Pues a mí me han dicho que un área de oportunidad, por ejemplo, es el trabajo en equipo. Y creo que he trabajado en eso, he estado haciendo mucho más, me he estado haciendo mucho más participativo, he involucrado más a mis compañeros en mis actividades, me he involucrado más en las de ellos. Y creo que es un área en la que he ido trabajando poco a poco. Una de las, lo que no se vale es que todo el mundo responde, es que soy una persona súper obsesiva con el trabajo, súper perfeccionista, o sea, todo el mundo te responde lo mismo. Entonces dices, bueno, o sea, se escucha muy ensayado, ¿no? Entonces creo que sí es importante que hagas esta autoevaluación y que digas, ¿cuál es un área de oportunidad que hoy tengo? Para mí un área de oportunidad a lo mejor son las ventas y entonces, bueno, pues voy a trabajar en eso, o un área de oportunidad es el trabajo en equipo, o tengo que ser mucho más paciente o tengo que ser un poco más dinámico y no tener miedo a que por eso nos vayan a descartar. No es así. Al contrario, es decir, tengo muy clara mi área de oportunidad. Estoy trabajando en ella y no solamente decirla en la entrevista. Si hoy detectas que es un área de oportunidad, trabajar en ella, empezar a leer sobre empatía, sobre asertividad, sobre liderazgo, sobre trabajo en equipo. Hay gente que dice, me cuesta trabajo las presentaciones, ¿no? Me cuesta un poco de trabajo y he ido trabajando en este tema de cómo presentarme con los jefes y hacer presentaciones en inglés o hacer presentaciones al equipo. Entonces creo que sí es importante, por otro lado, tener claras estas áreas de oportunidad y cómo la conozco y cómo estoy trabajando en ella. Creo que es mejor, porque si tú contestas ninguna o no conozco o no te sabría decir ahorita alguna, pues entonces es como, ¿cómo no sabes? ¿Cómo no te conoces? O sea, no te la tiene que decir tu jefe. Tú debes de saber cuál es un área de oportunidad. Y cómo vas a trabajar en ella, qué estás leyendo, qué estás haciendo para que esta área de oportunidad se convierta en una fortaleza. Y eso es lo que el entrevistador quiere escuchar, más que escuchar tus defectos, más que escuchar estas áreas de oportunidad, quiere el entender cómo tu sentido común te lleva y la capacidad que tienes de autoconocimiento te lleva a definirla y a trabajar en ella, ¿no? Y eso es mucho más loable que si nosotros nos queremos manejar en entrevista como una persona muy perfeccionista, como todo mundo dice, ¿no? Entonces resulta que estamos llenos de perfectos, estamos llenos de gente que es workaholic, ¿no? Entonces son las respuestas que todo mundo da. Yo les diría que entre más auténticas hagamos nuestras respuestas, entre más le demos un toque personal y de honestidad, va a ser mucho más fácil que el otro lo perciba. A mí cuando me contestan perfeccionista, workaholic, impaciente, son las de siempre, ya ni siquiera hondo, porque ya es como, seguramente es el que le gusta nadar, es el que le gusta leer, es el que es perfeccionista y es el que es impaciente, ¿no? Entonces creo que al final sí vale la pena tener respuestas mucho más honestas, mucho más trabajadas, haciendo este autoconocimiento. Esa es mi recomendación, pero sí es importante dar áreas de oportunidad. Es bueno, así como también virtudes, ¿no? O sea, hay quien te va a preguntar, no te va a decir valores, hay quien te va a decir virtudes y también no escatimen en decir cuáles son sus virtudes o cuáles son sus fortalezas, tampoco. Ahí estamos para vendernos. En la entrevista es que van a decir que soy un poco petulante, que soy... No, es como cuando vas a vender un carro o vas a vender tu casa o vas a hablar de todas las cosas buenas que tiene. Es lo mismo con nosotros, ¿no? Estamos vendiendo nuestra experiencia, nuestro perfil al otro y vamos a hablar de lo bueno y vamos a decir, sí, obviamente pues tenemos nuestras áreas de oportunidad, pero estamos trabajando en ellas, las estoy puliendo. En mi última evaluación me dijeron que tenía que ser mucho más sociable, que soy una persona un poco más tímida, más ensimismada y he ido trabajando en eso, he ido siendo mucho más participativo. Entonces, identifica tus áreas de oportunidad, las que te han dicho a lo mejor en tus evaluaciones, y trabaja en ellas para que las puedas decir en entrevista y que en algún momento también puedas compartir en una entrevista cómo de un área de oportunidad se hizo una fortaleza. ¿Vale? Y entonces aquí estamos en la primer parte, que es el evaluar y el tener clara nuestra historia personal. Después vienen ya preguntas justo a lo que se refería Sol, a preguntas ya muy específicas sobre nuestra profesión, nuestra escolaridad. ¿Qué estudiaste y por qué elegiste esta carrera? En algunas sesiones de coaching que he tenido recientemente me ha tocado
gente que un poco como que se apena, ¿no? Apenas me tocó un coaching de alguien que es que estudié esta carrera, pero no me dediqué, o sea, hoy no me dedico en nada a esta carrera, y entonces cuando me preguntan es como un issue o no sé qué responder de por qué elegí esta carrera, Lili. Y otra persona que cambió de carrera, o sea, llevaba la mitad de una ingeniería y cambió a otra ingeniería, y entonces también no sabía cómo manejarlo, porque me decían, es que muchas veces me recomendaron que era como un tema de inmadurez y que mejor lo omitiera. ¿Tú qué me recomiendas, no? Lo primero es tener claro por qué estudiamos, o sea, por qué elegiste esa carrera. Si bien, pues cuando elegimos la carrera a veces pasamos por momentos de crisis y no sabemos si tenemos como 3, 4 ideas y de pronto si tenemos una evaluación propedéutica nos ayuda, y si no, bueno, pues ya nos vamos a lo que nuestro instinto nos dice. Sí está padrísimo el que tú puedas decir por qué elegiste esa carrera, independientemente de si hoy te dediques a eso o no, ¿no? En mi caso, yo me acuerdo que cuando elegí la carrera de psicología, yo quería dar terapias y quería trabajar en un hospital psiquiátrico, y después dije que quería trabajar en un reclusorio y que quería ayudar a la gente. Y en ese momento, cuando elegí la carrera, tenía esa idea. Cuando fueron pasando los años de la carrera, yo me di cuenta que ni era buena para dar terapia y que ni me gustaba el tema de los reclusorios y que mucho menos, ¿no? Tenía como esta sensibilidad para un hospital psiquiátrico. Y me enfoqué a la parte organizacional. Pero cuando lo elegí, la verdad es que no tenía ninguna duda. Hoy no me arrepiento del cambio que di, del giro que di, porque hoy creo que también ayudo a la gente de otra manera y desde otro enfoque, y que la psicología me ha servido. Y entonces esa sería mi respuesta, ¿no? ¿Por qué elegí la carrera? Es una respuesta rápida, es una respuesta limpia y es una respuesta clara de por qué elegí psicología. Y creo que así, y cada uno de nosotros tiene que tener su historia. O sea, no me dediqué a eso. Alguien apenas, ¿no? Es que eres comunicólogo, pero llevas toda tu vida en ventas. Sí, pero te vas a dar más tu historia de que seguramente la comunicación y el que a lo mejor tenías la idea de lo que me estás diciendo era que ibas a ser productor de programas y que querías ser locutor de radio y que tenías esta idea. Sin embargo, tu carrera o tu experiencia profesional o la vida misma te llevó hacia la parte de ventas, y no te arrepientes de haber estudiado la carrera de comunicación porque seguramente o estás convencido de que te dio las bases para lo que hoy eres. Eres un muy buen negociador, un muy buen promotor de productos y servicios, y que abres puertas, tienes habilidad para relacionarte, y muy seguramente esto también te lo dio la carrera de comunicación. He encontrado gente químicos, ¿no? Que de pronto hoy son directores generales. Conozco un VP que es de Américas, ¿no? Que es ingeniero químico y que conoce perfectamente y se dedica desde hace 20 años a la parte de ventas y a la parte comercial, pero la ingeniería química me dice, a mí me dio todas las bases de lo que hoy soy. Entonces, sí tenemos que tener bien claro nuestro argumento. Si en algún momento queremos compartir, porque de pronto hay reclutadores que son muy quisquillosos y dicen, bueno, pero es que aquí a mí no me hace sentido, como que te tardaste mucho en estudiar, o por qué las fechas, y entonces a lo mejor ahí te dices, bueno, es que me cambié de carrera, y tendrás que platicar. Tomé la decisión de cambiar de carrera, hoy no me arrepiento, creo que no fue fácil tomar esa decisión. ¿Cuál fue el aprendizaje que tuviste? ¿Y por qué decidiste cambiar a la carrera que cursaste, ¿no? Creo que lo importante no es ocultar, sino, les decía, no somos seres humanos perfectos, todos tenemos nuestros, vamos a decir, como nuestros detalles, ¿no? Entonces, es importante contarlos, y el cambiar de carrera, el tomar una decisión así no es fácil. ¿Qué aprendiste, no? Comparte eso, no te enfoques hacia el lado negativo de no, sí, es que la verdad es que creo que era una persona muy indecisa y tomé una decisión incorrecta. No, simplemente creo que justo ya estando ahí no era lo que yo esperaba, y cuando tomé la decisión, hablé con mis padres, hablé con la gente que estaba involucrada en mi decisión o que podía afectar mi decisión, y estaba convencido de que lo que estudié hoy sin duda soy un muy buen ingeniero electrónico, ¿no? Y que no habría sido un buen ingeniero en sistemas, y bueno, pues qué bueno que tomé la decisión y que aprendí. Entonces, vale la pena que en esa parte tengamos muy clara la respuesta. Hay quien nos pregunta, o hay quien pregunta, ¿por qué elegiste esa universidad? ¿Por qué no elegiste otra? También vale la pena decirlo. Bueno, pues yo tenía claro que en la UNAM hay buenos médicos, tenía claro que en el TEC hay muy buenos ingenieros, me dijeron que medicina en la Anáhuac era muy buena y me fui a la carrera de tal en La Salle, y así, o sea, cada uno sabrá por qué eligió la carrera que eligió y la universidad, si es que te preguntan.
Si te preguntan también aquí sobre el tema de promedios, ¿no? Hay reclutadores que te preguntan, oye, ¿te recuerdas con qué promedio saliste de la universidad? O aquí dice que tuviste una mención honorífica, porque hay quien lo pone. Que compartas esa parte de tu trayectoria profesional. Alguien también se enfoca, sobre todo cuando somos recién egresados, bueno, platícame cuál fue uno de los proyectos más importantes que realizaste durante tu carrera, de qué se trató tu proyecto de tesis, si es que no tenemos mayor experiencia. Hay quien sí se enfoca mucho en esta parte, hay quien pregunta, mi exdirector preguntaba, ¿no? Cosas muy técnicas cuando tocaban ingenieros y preguntaba cosas de materias, y de pronto te van a tocar reclutadores así, entrevistadores así, y bueno, pues tratar de estar lo más preparados posible. Nos vamos hacia la otra, que ya es cuando nos preguntan sobre nuestra experiencia profesional. Si se dan cuenta, ya llevamos dos partes, o sea, la del ser y otra la de mis estudios. Y bueno, ahora viene la parte, creo que es la carnita de la entrevista laboral. Preguntas sobre tu experiencia profesional. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué es la información que yo, como headhunter, quiero saber de tu experiencia profesional? Quiero saber en qué empresa estuviste o estás. ¿Cuál es el puesto que tienes, que desempeñas, o tu último puesto? ¿Cuáles fueron tus responsabilidades? ¿Cuáles fueron tus logros? Y el motivo de salida, ¿sale? Entonces, tú tienes que dar la información y así tienes que armar, de acuerdo como supongo viene tu currículum, el nombre de la empresa en la que estuviste, el puesto tal cual, como se llama, empresas que tienen posiciones, con puestos que quizá no se entiendan en el mercado, sí vale la pena que a lo mejor tú digas, bueno, hago un análisis y es que esta posición acá de supervisor, ¿no? O me tocó de pronto entrevistar a alguien de una farmacéutica que le decía, bueno, sí, pero aquí dice que eres supervisor, y si yo como headhunter te busco, no te voy a contemplar, pero ahorita me dices que ganas 60,000 pesos, entonces no me hace clic con que seas un supervisor o que tengas un puesto de analista. Entonces yo sí creo que para el mercado tienes que ponerle, por lo menos ponle un senior, y cuando te inviten a entrevista, sí tienes que ser muy específico con la parte salarial. ¿Por qué? Pues porque no va a ser match con el resto o como está en la evaluación de puestos en el mercado. Tus responsabilidades. Si tienes tu job description a la mano, pues estás actualmente empleado, pues entonces con tu job description empieza a armar tu currículum y no pongas las 100 responsabilidades que a veces vienen, sino pon las 5, las 6 más importantes, la esencia de tu posición, lo que tú consideras que es lo más importante que realizas o realizaste. Si tú pones más de 10, 15 responsabilidades, se va haciendo un currículum muy extenso, ¿no? Y donde además termina siendo aburrido, resulta que la persona hacía todo, ¿no? Entonces, creo que no vale la pena. No le dediques más de 5 líneas a la parte de las responsabilidades. Igual que la parte de los logros, o sea, hay gente que se enfoca mucho y hay esta tendencia a los currículums enfocados a los logros. Y de pronto a mí me hacen como ruido, ¿no? O sea, oye, tuviste todos estos logros, ¿sí? ¿Y por qué te liquidaron? ¿No? Si eres tan bueno. Entonces te empiezas como a generar tú mismo, a poner como topes que no son necesarios. Y además, háblame de todos estos 10 logros que vienen aquí, y cuando te preguntan de alguno, de pronto se te olvida, o ya ni lo tienes estructurado, ni te acuerdas de los datos, de las fechas, de cómo lo lograste, cómo llegaste a ese resultado. Entonces, creo que vale la pena en los logros incluir 2 máximo, ¿no? Si para ti son 3 y estuviste 5 años en esa posición, bueno, incluye 3, los tengas muy claros y que lo hayas trabajado previos, para que cuando en entrevista te los pregunten, ya sepas cuál era la situación que tenías previa al logro, cuál fue la tarea que implementaste, las acciones y cuál fue el resultado. Y entonces ahí vas a poder compartir. Pero los logros que tú pongas en el currículum, que coloques en el currículum, va a ser muy factible que te los pregunten en entrevista. Entonces, enfócate, da 2 muy buenos, los que más impactaron al negocio, los que más impactaron a tu área, y enfócate en ellos, trabaja en ellos para que los puedas compartir en entrevista de una manera muy limpia. El motivo de salida, pues muchas veces el motivo de salida, pues al final no lo sabemos, hay historias turbias, ¿no? Entonces, esto es un área de oportunidad a todos en entrevista, porque de pronto pues queremos decir cosas que a lo mejor no son verdad, o lo que nosotros creemos, o lo que nosotros intuimos, porque realmente no nos dieron ese feedback de la salida.
Yo lo que sí te sugiero es que no te metas en conflictos, no te metas en rollos, no te armes historias que a lo mejor no van a ser sustentadas cuando hagan tus referencias profesionales. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Pues te dan tu cheque en recursos humanos y firmas, pues sabes por qué, o sea, te dan un feedback y te dicen, bueno, pues cuando tu jefe te llama y te dice, bueno, pues vas a ir a recursos humanos y vas a salir, si es que lo hace de una manera muy ruda, y que recursos humanos te explique, pues recursos humanos trata de hacerlo lo más polite posible, ¿no? Porque al final ese es el objetivo, evitar que tú te enojes y que hagas y que tengas una mala salida. Pero entonces, dar esa información que te dieron, pues a mí la persona de recursos humanos, porque no tuve oportunidad de platicar con mi jefe, la verdad es que ya no lo vi, porque hay casos así. Recursos humanos me dijo que hicieron una reestructura, que finalmente los resultados de la compañía no se estaban dando y que estaban tomando la decisión de reestructurar diferentes áreas y que en mi área, bueno, pues a mí no me hablaron de cuántas personas salieron ni nada, yo supe después, o no lo sé, realmente no me dediqué a investigar. La información que me dieron fue que salía y bueno, pues de la mejor manera yo entregué mi puesto, mis herramientas y me liquidaron o me finiquitaron. ¿No? Yo tomé la decisión de salir por una renuncia, fue una renuncia voluntaria, me ofrecieron otro puesto o la compañía cerró y bueno, pues nos finiquitaron, no hubo oportunidad de poder platicar con el líder, pero que trates de ser lo más honesto en lo que pasó. Pero limpios, es decir, no con toda la historia. Hay gente que en su afán de querer justificar la salida, empieza a contar y a contar y a contar historias que después ya dices, híjole, íbamos tan bien y después ya te empiezan a hablar mal del jefe, mal de la empresa, yo creo que, y hay datos que sí son interesantes, o sea, hay gente que dice, Lili, es que dejaron de pagar 3 quincenas, ¿no? Y yo como líder del área comercial no tenía la cara para ver a los vendedores empezaron a robarse mercancía, apenas me acaba de pasar, y pues yo ya no podía aguantar la presión porque además pues no tenía una justificación lógica del por qué la dirección había tomado esa decisión de no pagarles, que nos esperaran 1 mes y medio y tú sabes que la nómina no se toca y yo empecé a sentir mucha presión y lo platicamos y dije, bueno, ok, pero tú puedes platicarlo lo más sencillo posible, lo más corto y si hubo problemas de cash, la verdad es que no supe, ¿no? De flujo. La dirección tomó la decisión de no pagar la nómina de los empleados, fue muy complicado y bueno, pues hubo mucha molestia, yo sentí mucha presión, incluso también yo estaba sin salario y bueno, pues tomé la decisión de salir de la mejor manera, no supe ya lo demás que haya pasado con los demás empleados, yo tomé la decisión y me retiré. Sin ningún problema, hoy les puedo llamar, puedo hacer una reunión, pueden dar referencias de mí, pero tomé esa decisión. Ya. Pero si empiezas a contar que si las personas, que si se enojaron, que si hubo en algún momento un caso de una chica que tú te enteraste, de pronto ya es una revoltura de datos. Y yo nada más quería saber por qué saliste tú, qué pasó. Hay veces que tenemos que contar historias que no son ciertas. Y no es que tengas que mentir, sino que por alguna cuestión trabajo en un área donde la gente conoce a mi ex jefe y yo no quiero entrar en un conflicto. ¿no? Y alguien me decía, es que si yo les digo realmente lo que es, o sea, todo el mundo lo conoce, alguien me decía, son 10 directores de asuntos regulatorios en México, o sea, todos ellos se conocen, si yo hablo de esta persona, me voy a poner un tache, no hables de él entonces, no te preocupes, oye, pero ¿qué voy a decir? ¿Que es bueno? ¿Que es? No, simplemente no le des esa importancia en tus entrevistas, porque saliste, pues al final creo que estaba buscando otro tipo de compañía, tomé la decisión de salir, pero no le dediques tiempo a alguien que sabes que en algún momento pueda afectar tu referencia o que pueda afectar o que si en algún momento lo puedan conocer en la compañía para la cual tú quieres ingresar. Entonces, creo que lo más profesional, lo más limpio que lo puedas hacer y va a ser mucho mejor, ¿no? En algunos casos, oye, pues es que mi exdirector de recursos humanos, o sea, ¿qué te digo? Que no hizo esto, que no. No tiene caso, ¿no? Porque a lo mejor lo conocen o da charlas y resulta que estamos en las mismas sesiones de coaching y yo ya hablé mal de él y en algún momento puede afectar mis siguientes procesos, pues no tiene caso, ¿no? Mejor no hables mal de él, trata de decirlo de ser lo más profesional y de no enfrascarte. Si alguien no te está creyendo, si alguien te dice que no le hace sentido, pues revisa tu respuesta, ¿no? Revisa tu respuesta
escúchate, grábate y ve si te hace sentido. A veces estamos dentro de la caja y no sabemos por qué el otro no nos está contemplando o por qué el otro nos está diciendo no te creo, porque a lo mejor tu lenguaje corporal, tus gestos están diciendo otra información de la que tú estás dando. Entonces creo que es importante que revises y entre más ligera hagas esa respuesta es mejor. Hoy no es para nadie un secreto que las compañías están haciendo recortes de personal. Las compañías están optimizando sus recursos, estructuras mucho más esbeltas. Entonces, bueno, pues ahí puede ser un motivo de salida. Tampoco es secreto que los objetivos de ventas no se están dando en algunas compañías. Vemos Best Buy, vemos algunas otras, ¿no? Entonces, no son secretos, pero trata de hacerlo lo más profesional posible. Si tuviste alguna salida de mucho más compleja, mucho más confrontativa, por un tema mucho más, hay casos de acoso, casos de pagos, casos de liquidaciones que no fueron muy buenas, yo te diría, ahí yo sí le invertiría un coaching, ¿no? En un webinar con 100 personas es un poco complicado, pero sí te diría, inviértele en un coaching para entrevista, para que la persona con la que tú decidas pagar este coaching te ayude a manejar mejor tu respuesta y que puedas en las siguientes entrevistas responder mejor. Ese es de manera como general mi consejo. Si en algún momento sientes que el motivo de salida de tu compañía está siendo un issue en las entrevistas, sí es importante que consideres tener un coaching para entrevista. Inviértele a eso y seguramente te va a ir mejor en las demás entrevistas. Si en algún momento algún reclutador te dice que no le queda muy claro, creo que vale la pena que entonces preguntes cuál es la duda o en dónde quieres que sea mucho más, en qué parte quieres o en qué salida de qué trabajo quieres que sea mucho más explícita, que te dé mucho más información. Yo con gusto te la doy, nada más, bueno, yo lo trato de hacerlo lo más concreto, para enfocarnos a mis áreas, a mi experiencia, a mis conocimientos, pero si tienes alguna duda, tú dime específicamente cuál y con gusto te doy la información que requieras, ¿no? Creo que también no es malo de pronto el comentarle esto al entrevistador. Nosotros cuando estamos buscando trabajo, ¿no? Y yo siempre he estado en la parte de entrevistar desde hace 15 años, ¿no? Pero no es una posición privilegiada, no es una posición diferente, no es una posición donde yo gane o donde yo tenga un don de mando. No, yo nunca lo he visto así. Yo necesito entrevistar a ustedes para que yo pueda cubrir las vacantes. Si no tengo candidatos, entonces mi trabajo pues no tiene sentido. Entonces, tan importante es el entrevistador como el entrevistado. Y si hay alguna duda de una plática entre dos adultos, pues lo importante es aclararla. Nunca tengan temor de preguntarle algo al entrevistador. No tengan duda o no tengan ese temor de decir, es que o sea, lo sentí como que estaba siendo muy incisivo y yo ya no supe, no quiero que me descarte. Y no es que te descarte, simplemente puedes preguntarle, ¿no? Alguien me decía, me tocó una entrevista, Lili, donde la persona me decía, es que no te creo, voy a llamar a pedir referencias y mejor tú dime si saliste bien o platícame algo malo que hayas tenido en esos 10 años. No te creo que todo haya sido bueno, ¿no? Y entonces le decía, ¿y qué le respondiste? Me dijo, la verdad es que me quedé frío, no supe cómo, pues decirle que no tuve alguna situación difícil. Le dije, bueno, a lo mejor tú estabas platicando y querías hacerlo en todo en propositivo. Creo que sí es importante. Yo creo que a lo largo de 15 años como gerente de planta, me acuerdo que le decía, pues seguramente tuviste alguna situación difícil, algún accidente, eso es importante que lo platiques. Si tú hablas de que todo es bueno, todo es perfecto, entonces pues finalmente te van a decir, no te creo, ¿no? O sea, platícame alguna situación, algún retraso, alguna entrega, algún rechazo, o sea, algo. Es que yo no lo estaba viendo por ahí, yo sentí que ella quería que le contara algo malo de la gente, no, pues no sé si ella quería que le contaras algún chisme, no lo sé, pero lo que sí tienes que tener claro son tus respuestas y qué es lo que tú vas a responder. Y seguramente cuando estamos en logística, en planta o en alguna otra posición, pues nos encontramos a situaciones que son retadoras, vamos a decirlo. Alguien las llama malas o complejas, o cada quien le pone el nombre que quiera. Tú como candidato vas a hablar de retos, de oportunidades. Y entonces compartes alguna situación así. No disfraces en el afán, les decía, de vender panoramas o cuadros perfectos, pues terminamos
con reclutadores que te dicen, no te creo, ¿no? No te creo que en 15 años, me acuerdo perfecto, haya sido todo perfecto. No. Y efectivamente, pues no, hay situaciones, ¿no? Hay quien a mí me pueden platicar alguna situación difícil. Sí, te puedo platicar una donde yo entrevisté, presenté candidatos, tal, y al final me rechazaron a los 3 y me sentí frustrada y además me sentí la peor reclutadora. Y cuando recibí el feedback me dijeron que uno estaba moreno, que uno estaba gordo y yo me sentí todavía peor porque dije, yo no quiero trabajar con este cliente. Y tuve que trabajar con ese cliente que era elitista y que era grosero y que era... Esa fue una situación difícil y aprendí. Hace 12 años aprendí la lección. Nunca más he vuelto a comprar sus productos, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con sus políticas, pero me tocó estar sentada en charlas así, donde se hablaba más de cuestiones de físicas de los candidatos que de la parte personal. Después, evidentemente, la firma donde yo trabajaba dijo, bueno, no, ya no es lógico, nosotros no podemos trabajar con estas políticas, ¿no? Ni con estos valores, pero fue una situación difícil. Entonces, todos tenemos situaciones difíciles, ¿no? Compartámoslas, retos que se nos presentan, entonces creo que sí es importante, pero sí cuestionemos a nuestro reclutador, y no de una manera agresiva, no de una forma retadora, simplemente es que si yo te digo, no te creo, no me queda claro, bueno, ¿en qué parte no te queda clara para que yo te pueda dar los detalles? Y pues si posteriormente avanzo en el proceso de reclutamiento, pues tú puedes confirmar en las referencias lo que te estoy diciendo, no hay ninguna necesidad de mentir. Y de una manera muy suave, con etiqueta, le estás diciendo, pues que estás diciendo la verdad y que no lo estás disfrazando. Pero sí vale la pena que nosotros no perdamos de vista que es un diálogo entre dos adultos donde es un ganar-ganar. Los reclutadores necesitan candidatos, muy buenos candidatos para cubrir sus vacantes, y nosotros necesitamos vacantes para podernos colocar, pero no es una posición de autoridad o de más menos, ¿no? Eso no es bueno, ir a una entrevista y sentir que el otro tiene autoridad porque no la tiene. Hoy tengo una duda, quizás sea un tanto redundante con lo que dijo hace rato la compañera. Yo de un trabajo salí después estuve hablando con un posible jefe en una empresa en la que ya lo conocí a él y estuvimos hablando y me dijo, bueno, dime la verdad, ¿por qué saliste de ahí? Yo lo conocía de la escuela, tenía años sin verlo, y le dije, pues la verdad me ganó el ego, porque ya me sentía pequeño ahí, ya no había para dónde hacerme. Mi jefe en ese entonces, hasta él me lo dijo, no, aquí ya no va a haber para ti nada más, donde estás es lo único que hay. Entonces siempre he dicho lo mismo de pues, crecimiento personal, el reto ya no me daba más, ¿no? Pero como después de ahí he tenido una racha un tanto retadora de lapsos cortos, entraba en un par de trabajos y ahorita pues el hueco con la pandemia. ¿Cómo puedo presentarlo de una manera diplomática y que quede yo de alguna manera bien posicionado? O sea, de entrada me ganó el ego, no. Sí, no, yo se lo dije a él porque lo conozco, ¿no? O sea, sí. Y él me dijo, porque es una empresa de donde es la comunidad de donde somos, pues sí, tiene nombre renombre, y quizás para muchas personas sea algo ilógico, ¿no? El movimiento que hice. Pero pues fue la verdad, o sea, a mí me dijeron tal cual, ¿no? Y después me enteré de lo que se estaba haciendo dentro y pues ya, yo no encajaba, ¿no? Ok, bueno, de entrada justo eso, o sea, la respuesta tiene que ser así, como tú dices, muy profesional, muy limpia, y bueno, pues consideré que en esta compañía yo tenía la edad y tenía ganas de seguir aprendiendo, de continuar con mi desarrollo profesional, con mi crecimiento, y desafortunadamente no había más opciones, ¿no? Era una compañía pequeña y no había opciones. Cuando lo platiqué con mi líder me dijo, bueno, en este momento no, si tú quieres crecer y todo, quizá no sea esta la compañía, y tomé la decisión de salir. Y ya, ¿no? O sea, ok, pero ¿hay alguna duda? ¿Pero por qué? ¿Por qué si todo el mundo aquí en esta ciudad quiere trabajar en esta compañía, a ti ya se te hizo chiquita? No se me hizo chiquita, simplemente en ese momento yo creí que podía o que estaba listo para una posición arriba. Y bueno, pues lo que hice fue tomar la decisión para buscar, ¿no? Lo primero que hice fue buscarlo dentro, y cuando me dijeron que era pues un poco complicado, tomé la decisión de salir. Y ya. Y las siguientes salidas que hayas tenido, pues también manejarlas igual, ¿no? Muy, muy ligeras, muy limpias, sin este comentario que haces no es negativo ni está mal, porque estamos en un webinar, no estamos en una entrevista, pero sí justo hay gente que te responde así,
me ganó el ego, creo que me equivoqué, fue una decisión apresurada, creo que hoy me arrepiento de, ya no califiques, ya lo que aprendiste, y eso es para todos, tómalo como una enseñanza, pero ya no lo califiques, ni le des calificativos a tu entrevistador, ¿no? Simplemente tomé esa decisión, más hay gente que toma decisiones abruptas o que toma decisiones de cambiarse también, porque también lo que se llama en headhunting como se lo llevaron a billetazos, ¿no? Y se lo llevaron de una compañía transnacional, tal, a una compañía mexicana, pequeñita, tal, pero le pagaban el doble. Y después se arrepintió y todo, y entonces ya cuando te platican la historia, sabes que me arrepiento, no sabes, en ese momento me dejé llevar por la cuestión económica, y lo puedes platicar de una manera muy profesional. Yo te diría que es así para todos ustedes, y es bueno nada más el compartir esa parte. Muchas gracias. De nada, Víctor. ¿Alguien más, Are? Sí, precisamente esa duda de cómo manejar los lapsos de tiempo, la pregunta sobre los lapsos de tiempo entre un puesto y otro, y sobre todo cuando por necesidad económica has aceptado trabajos por tiempos específicos, ya sea incapacidad por maternidad o proyectos. Bueno, los lapsos de tiempo que tenemos ahí, nuestras pausas, lo peor que podemos hacer es que si existen en nuestro currículum, uno, disfrazarlas, ¿no? Yo veo currículums y hay 18 de marzo del 2019 al 20 de marzo del 2019 al tal, o sea, y que resulta que, entraste luego, ya estabas en el proceso, no entré en esa fecha, lo que pasa es que para que cuadrara, no tienes que cuadrarlo, la historia no es perfecta. ¿Qué pasó? No, pues la verdad es que salí en noviembre y ya no busqué trabajo hasta enero o hasta febrero, y empecé a buscar trabajo en enero, y pues los procesos hoy son un poco más largos, y entonces me coloqué hasta mayo, y es que tuve esos 6 meses. Lo importante es, ¿qué hiciste esos 6 meses? ¿No? Bueno, pues estuve buscando trabajo, tomé un taller de coaching para mejorar mis habilidades, me entrené en algo específico de mi profesión, me dediqué a ayudar a mi papá que tiene un negocio de tal. La verdad es que llevaba 5 años en una compañía sin tomar vacaciones, y me fui 3 meses con mi hermana que vive en Cuernavaca, y me la pasé muy bien, descansé, disfruté a mis sobrinos, ¿sí? No pasa nada, lo importante es contar la historia y contarla de manera natural, ¿no? Lo que hicimos y lo que aprendimos. Yo creo que siempre, si nosotros en nuestro lenguaje, en la entrevista, es enfocado al aprendizaje, va a ser mucho más fácil, ¿no? En esos 6 meses, la verdad es que yo pensé que iba a ser mucho más fácil, tomé la decisión de renunciar y dije, bueno, pues en 1 mes, 2 meses ya tengo otro trabajo. Y aprendí que el mercado está más competido, me tardé 8 meses, aprendí la lección, ¿no? Aprendí la lección de quizá no debo ser tan impulsivo, hoy no lo soy, he trabajado más en mi tolerancia, pero bueno, esos 8 meses me dediqué a ayudar a mi familia. La verdad es que se me acabó el dinero y me ofrecieron una posición de 3 meses de incapacidad y la tomé. Y también con el afán de no quedarme sin hacer nada, ¿no? Sino estar activo, continuar aprendiendo. Entré también con la idea de que posiblemente podía quedarme en la compañía. No se dio, la persona que regresó de incapacidad pues decidió y tomar el puesto de manera inmediata, y bueno, pues salí. Pero tuve este aprendizaje, conocí de esta industria, conocí de esta empresa. O sea, si nosotros hablamos en positivo y enfocándonos a la parte de lo que nos dejó esa situación, va a ser mucho más fácil y creíble, ¿no? A que si queremos cuadrar las fechas, o que si queremos disfrazar, ¿no? O no incluir ciertos puestos, porque de pronto hay compañías que nos piden estudios socioeconómicos muy a detalle, o que ellos hacen estudios socioeconómicos muy a detalle y te dicen, oye Lili, aquí te aparecen 2 puestos ocultos de tu candidato que estuvo en tal y tal durante 2 meses, y eso no viene en su currículum, ¿no? Pregúntale qué pasó, porque pues ya nos hace ruido. Ya les llamas y, no, pues sí, fueron 2 proyectos por incapacidad por maternidad, y pues me contrataron por Manpower y me contrataron por tal, y la verdad es que no te quise decir porque creí que iba a afectar. Pues no iba a afectar en nada. Está afectando ahorita. ¿Por qué? Porque ya te iban a ofertar y salió esto, estás mintiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo a mi cliente que no omitiste alguna otra información? Entonces, creo que lejos de ayudarnos, a veces nos perjudica. Y a mí se me han caído procesos por detalles muy insignificantes como ese. La verdad es que acepté un proyecto por 6 meses y
después me dieron de alta, pero yo ya no quise y estuve nada más 15 días y no me gustó. Y tú me hubieras dicho, porque apareció aquí y a mi cliente ya, como que dijo, no me late, descartado. Entonces creo que sí vale la pena que nosotros contemos eso y nos enfoquemos en el aprendizaje, ¿no? Si tuvimos que por necesidades económicas que todos tenemos, pues tengo que tomar un proyecto, por una necesidad económica quizá, yo como headhunter pues a veces puedo tomar posiciones que a lo mejor hace mucho tiempo no buscaba y que hoy me dicen, oye, ¿me ayudas a buscar esta posición? Pues seguro no me encanta, ¿no? Pero necesito trabajo y digo, sí la voy a tomar, no pasa nada, yo sé reclutar, te lo voy a traer y ya, ¿no? Entonces no nos debe de dar pena, ni al contrario, hace mucho que no utilizaba esta página de internet para reclutar y hace mucho que no entrevistaba a estas personas y la verdad es que he aprendido y me dejó esta lección y ya, ¿no? Entonces creo que es hacia donde nos tenemos que enfocar. Alguien que quiera compartir o que más bien, quiera compartirnos un poco, sí, de cómo ven la información, cómo les suena, si han tenido alguna experiencia donde a ustedes ha sido difícil o algo que quieran de alguna manera que trabajemos o cómo ven la información que estamos dando. ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Un placer, un saludo. Con respecto al webinar, pues me está encantando. Creo que es información muy valiosa con respecto a las entrevistas. Y bueno, yo quería compartir una experiencia que tuve un poco difícil. Yo ahorita soy estudiante, estoy a un año de egresar de la escuela, pero 2 años atrás me surgió encontré una vacante por internet, una vacante técnica. Necesitaban un becario para proyectos técnicos en una empresa de instalaciones. Entonces yo asistí y me entrevistaron 2 personas justamente. Me preparé y a mi parecer creo que iba en un camino muy, muy bueno la entrevista. Ya una vez pasando todas las preguntas personales, las experiencias, todo eso, los valores, uno de ellos empezó a platicar de qué se trataba el puesto, qué cálculos tenía yo que hacer, porque era un puesto técnico. Entonces, dentro de esta plática, este entrevistador se equivoca en ciertos términos, o sea, no tenía muy claro algunos conceptos de ingeniería. Entonces yo, con el afán pues de quedar bien, lo corregí. Y yo lo corregí de la manera más amable posible, pero creo que yo vi que hizo una cara de molestia. Entonces, ya al final, pues ya lo sentí yo muy cortante conmigo, ya no era la actitud que él tenía al principio. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Te hablamos, ya después te mando un correo y ya te diremos la situación. Y así ya pasaron 2 días y me comentaron que no había pasado, que no había sido seleccionado. Entonces yo pienso más bien que a lo mejor fue por ese hecho. Claro, pues sí, a veces nos pasa como reclutadores que pues no sabemos, ¿no? Porque la mayoría somos psicólogos o somos administradores o hay pedagogos y no sabemos de muchos puestos que nos piden. Y pues de pronto te encuentras con gente que quizá no está preparada para que le den un feedback, de gente que quizá no está preparada para que le hagan una corrección o para que le hagan un enfoque de la entrevista. Lo que sí creo que son lecciones que uno tiene que aprender. Mientras uno haga una corrección y lo haga muy sutil y lo haga como tú dices, de una forma muy educada, pues no es malo. Si alguien toma una decisión arbitraria o una decisión impulsiva de descalificarnos por algún comentario que hicimos, no está en nuestras manos, ¿no? Desafortunadamente, pues a veces nos falta madurez, nos falta sencillez en las posiciones de selección, porque creemos que es una posición de autoridad. Y eso seguramente pues te habla de otros temas que trae el reclutador, que seguramente va a ir resolviendo. Cuando uno es más junior, piensa que tiene la autoridad y que es el que elige y es el que después te das cuenta que no, y van pasando los años y es que vas dándole la justa dimensión a tu posición. Pero sí, nos podemos encontrar reclutadores así, nos podemos encontrar reclutadores
Yo en los cursos les digo siempre, nos podemos encontrar al reclutador que está chateando, ¿no? Nos podemos encontrar al reclutador que no tiene ni idea de la posición. Y lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento es tratar de enfocarnos, de saber que él es únicamente un paso, un primer paso para los siguientes, donde podemos dar mucho más detalles de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos. No engancharnos. Hay veces que me han compartido también otras personas, es que el reclutador no me hacía caso, es que tomó 2 llamadas, es que le estaba contestando el chat a alguien, es que me pidió permiso para salir y prepararse un café, es que no te preocupes, ¿y cuánto tiempo te dio? No, pues es que después ya nada más tuve media hora. Pues esa media hora la tienes que aprovechar y esa media hora tienes que tener tú muy bien tu argumento para venderlo. Y entonces es por eso que en el curso, por ejemplo, nosotros trabajamos en el speech ganador y es en ese momento donde entra tu speech ganador al cierre de la entrevista. Ah, ok, ahí es donde tú tienes, pero no te debes de enganchar. A veces toman decisiones que no son adecuadas. Yo seguramente he tomado decisiones que no son adecuadas por juicios que... ¿no? Les conté, o no sé si les conté a ustedes, pero les conté mi candidato que se estaba cortando las uñas afuera de la oficina, bueno, en la recepción de la oficina, y a mí la verdad me pareció completamente fuera de lugar. Y cuando lo entrevisté, pues lo entrevisté 20 minutos y dije, no, o sea, no lo voy a pasar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque se estaba cortando las uñas. Ya, no sé si era bueno o malo, simplemente yo cuando estuve entrevistando ya no logré hacer fit con alguien así, y no porque fuera bueno o malo, simplemente porque su sentido común, pues ese día no lo acompañó y me dio miedo que no lo acompañara en el resto del proceso. Entonces, pues a veces tomamos decisiones así, ¿no? Y a lo mejor era un muy buen candidato que ese día se equivocó, pero bueno, yo me enfoqué en eso o tomé esa decisión. Creo que lo importante es como tú dices, y creo que lo rescatable de esta experiencia es yo fui muy amable. Yo simplemente, pues en mi afán de quedar bien y demostrar mi conocimiento, le hice la corrección. Pues si alguien se molesta, también es mucho les digo, lo junior o lo senior del perfil. Entonces, bueno, pues tratemos de hacerlo sin ninguna situación de pena. Si nos van a descartar por eso, pues nos van a descartar porque te sentaste mal, porque está sesgada y los digamos que los parámetros de evaluación no son muy buenos. Entonces, bueno, pues quizá no era la posición o no era la compañía. Pero sí no se dejen, o sea, creo que lo que yo siempre les recomiendo es que en tu entrevistador no afecte tu entrevista, el resultado de tu entrevista, que no te distraigas. Si llegas con alguien, llegas con un director general que te iba a entrevistar, ya llegaste al último nivel, al último paso, y te iba a entrevistar 1 hora y media y resulta que te dice que tiene 20 minutos porque se va a ir, porque le acaba de surgir algo, aprovecha esos 20 minutos. En esos 20 minutos vende lo mejor de ti, cómo vas a aportar al negocio, cómo sí eres la persona que él debe, y entonces vas a escuchar quién es. Es un director general, ¿qué quiere saber del puesto? Si yo fuera el director general, ¿qué quisiera escuchar? ¿Qué me gustaría que me dijera el próximo director de ventas? ¿O qué me gustaría que dijera el próximo director de logística? Y ahí entonces dar tu argumento muy rápido, 20 minutos, me despido. Y no sales con el, no, es que no inventes, no me dio más que 20 minutos, estaba distraído. Y, no, pues yo ya no le dije nada. Órale, ¿no? O no te interesa el puesto, o ¿qué pasa? Pues te adaptas. Entonces, ¿qué onda con tu adaptabilidad? Creo que esa es una de las cosas que siempre trabajo en la parte de coaching, que les comparto. No dejen que un entrevistador, un reclutador, un director general que está participando en el proceso los distraiga, cambie el objetivo. Ustedes tienen un propósito, ¿no? Y es vender su experiencia, sus conocimientos, sus valores, sus logros para hacer fit con el puesto al que están buscando. Ya sea porque no tenemos empleo, ya sea porque me está llamando el headhunter y resulta que es una oportunidad, llevo 6 años como gerente de finanzas y hoy me están llamando para ser un contralor, hoy me están llamando para ser un director de finanzas y quiero el puesto porque económicamente, con parte de mi career path es interesante y es el siguiente paso que necesito, o porque me hice un posteo interno y porque la persona que me está entrevistando es el regional que está en Brasil y porque tengo que quedar, quiero el puesto. Y si el regional no sabe, no conoce, no tiene tiempo, no importa, yo me voy a vender lo mejor posible, ¿no?
independientemente de lo que el otro tenga o no la atención, la información, el interés. A veces el reclutador, a mí me llegó a pasar, ¿no? O sea, me acuerdo que tenía una entrevista y me habían dicho que se había caído mi hija en el kinder. Entonces tenía una entrevista muy importante, entonces me dijeron, está bien, no te preocupes, pero te avisamos para que vengas por ella. Y dije, bueno, no voy a cancelar la entrevista, es una dirección, pero evidentemente creo que de la entrevista estuve bien el 50%. Yo estaba pensando en otras cosas, pero seguramente la persona que se sentó conmigo y todo, pues él llegó, se vendió, me dio su información, a mí me pareció muy bueno y se acabó, ¿no? Pero no deja el reclutador también tener otras cosas en la cabeza. Y a veces tenemos que reírnos, tenemos que sonreír, tenemos que estar puntuales y tenemos que dar la mejor cara a pesar de, ¿no? Entonces, bueno, pues no dejen eso. Ese es mi consejo, que el reclutador no determine el resultado de su entrevista, sino que ustedes sean los que lo lleven hacia venderle todas estos rubros que ya dijimos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Miguel. Sí. Gusto escucharlas. Una pregunta, buscando tu recomendación, Lilia, de cuando estás, ojalá así fuera para todos los candidatos, estás en un proceso de selección con varias empresas, y a lo mejor un headhunter y a lo mejor una empresa directa, etcétera, y te preguntan, oye, Lilia, ¿estás en algún otro proceso de selección? ¿Cuál es la mejor respuesta que tú opinas deberíamos de dar? Porque, pues en algún momento si dices, sí estoy en otro y a lo mejor tienes posibilidades en 2 empresas o en 3 empresas, el proceso va más avanzado en una que en otra, ¿cuál es la mejor respuesta? Porque en una de esas si dices, sí estoy en otro proceso, te pueden descartar, ¿o no? La mejor respuesta a todas las preguntas es la verdad, ¿no? ¿Yo qué diría? Creo que sí es importante. Hay gente que te dice desde el principio de, oye, pero te aviso que yo ya estoy, o sea, va a la entrevista y al cierre te dice, oye, pero te aviso que yo ya estoy prácticamente cerrando un proceso. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Porque entonces tú dices, bueno, espérate, ¿no? O sea, si me quieres meter presión, pues yo no soy la que determina los tiempos. Si lo quieres decir porque en algún momento te interesa esta posición, pero tienes tanto tiempo, 3, 4 meses sin trabajo, y vas a tomar la decisión de manera rápida, vale la pena. Pero entonces, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, si yo te pregunto, y si no te preguntan también, o sea, si tú crees que es importante esta información, porque llevas en un proceso 6 entrevistas y ya vas a pasar, o te falta nada más la del director general, sí vale la pena decirlo. Entonces, si yo te pregunto, oye, Miguel, ¿estás participando en algún otro proceso? ¿Cómo han sido? ¿Te han llamado a entrevista? Pues lo mejor siempre es decir, pues sí me han llamado a entrevista. Hay gente que dice, sí me han llamado a entrevista, aunque no sea cierto, ¿no? Entonces, decir la verdad, sí me han llamado a entrevista. He tenido un par de entrevistas, la verdad es que he ido avanzando, tú sabes que los procesos van un poco lentos, ¿no? Ahora se atraviesa de pronto fin de año y no hay como mucha certidumbre, pero bueno, ahí voy avanzando, pero hoy sobre la mesa no tengo nada claro, entonces por eso es que vengo contigo y con todo el interés y con toda la apertura, ¿no? De escuchar esta propuesta y de bueno, ver qué pasa. Ok, oye, pero tú sientes que ya estás avanzado en alguna, no, hoy no tengo nada claro, te diría sí. Tú sabes que los procesos de reclutamiento de pronto son muy inciertos, ¿no? He tenido buenos feedback, he tenido oportunidad de avanzar a los siguientes niveles, pero específicamente una oferta o una información del reclutador de que ya soy yo o de que soy el finalista, todavía no. Por eso es que estoy aquí. Ok. Muchas veces lo hacemos porque si la persona dice, híjole, ya avanzó y le gusta, pero el proceso con mi cliente es, o sea, se va a ir enero, ¿no? No sé, imaginando. Y de pronto tú me dices que ya estás en una entrevista final y que posiblemente esta empresa sí te contrate, dices, se me va a caer el proceso, ¿no? Entonces es un poco como reclutador o como headhunter, irte previniendo, porque hay veces que les llamas también, y eso es una recomendación, ¿no? Que les dices, oye, te aviso cualquier cosa, el feedback posiblemente se vaya en enero, pero pues estamos en contacto, y tú le llamas en enero, no, yo ya entré a trabajar, muchas gracias. Uy, me hubieras mandado una notita, ¿no? De, oye, ya entré, ya estoy muy contento, te agradezco mucho, pero bueno, doy por finalizada mi participación en este proceso. Pero sí creo que vale la pena decirlo. Lo que sí es, a veces cuando alguien te dice, no me han llamado a entrevista, pues sí dices, ups, ¿no? No he tenido entrevistas, bueno, ¿qué está pasando? Quizá no hay tantas posiciones como las tuyas,
o ¿por qué no estás siendo atractivo? Y también alguien que te dice, sí, he ido a 20, y dices, bueno, pues he ido a 20, y luego, ¿por qué no te has quedado, no? O sea, esos extremos sí hacen ruido, pero yo creo que si somos un poco más, les decía, como más neutrales, dar la información que tenemos, y sobre todo decir la verdad, o sea, sí estoy en 3, 4 procesos, los tengo abiertos, pero no tengo nada claro, entonces ya el reclutador dice, bueno, o sea, no es que él ya esté en la parte final, a lo mejor en el Inter tú ya avanzas, y uno de los procesos que tenemos es más lento, y agradece si tienes un cierre, pero sí creo que vale la pena decir la verdad. La información, de acuerdo. Sí. Sí, yo lo decía porque a lo mejor para el reclutador o para un headhunter, llegar al punto de presentar ya la terna o las opciones, ¿no? 1, 2 o 3 candidatos a una empresa, si traes a uno que pudiera tener otro proceso avanzado, pues en una de esas se te cae una muy buena opción, como decías, ¿no? Sí, pero yo creo que siempre por eso, digo yo, en base a los años que he tenido de experiencia, es que trato de entregar muy buenas ternas, ¿no? Para que pues, si alguien se cae, y oye, tienes 2 muy buenos más, o sea, ¿no? No son de relleno, ¿no? De acuerdo. Entonces, mis ternas están sólidas, y pues si él no, por alguna razón no te acepta, incluso hay quien no acepta la oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pero ahí tienes a 2 opciones más, o incluso 3. Yo trato de entregar siempre 4 candidatos muy buenos para que el conflicto sea para mi cliente, ¿no? Pero sí es bueno decir cómo vamos. Y tampoco dar información adicional, ¿eh? O sea, que tú sabes que vas avanzado, pero o sea, a veces esa es tu intuición, ¿no? Y entonces no dar más información. No, yo he estado participando, me han citado, he ido teniendo las entrevistas, ha ido un poco lento, y a lo mejor tú tienes la idea de que ya vas a ser tú, pero es importante, pero hoy no tengo nada claro. Tú sabes que los procesos son inciertos, de pronto se detienen o van avanzando más lento, o deciden por otro candidato, o hay un posteo interno. Entonces yo te diría, sí tengo procesos, pero no tengo nada claro, ¿no? De acuerdo, muy bien. Lo que sí no podemos hacer, haciendo una información para todos, es a veces como headhunter tú llamas, el 95% de las entrevistas que hace un headhunter previo a la pandemia es con gente que está empleada. Y entonces tú les llamas para ofrecerles una posición mejor, de salario, de nivel, etc. Y muchas veces las personas aceptan, les interesa ir, pero el único objetivo que tienen es que sus compañías actuales los contraoferten y no los dejen ir, y con eso acelerar un proceso que a lo mejor tenían pendiente de promoción, etc. Alguien dirá, pues si te funciona, qué bien, ¿no? El tema es que sí te cierras puertas. O sea, si tú sientes, o yo tengo la intuición de que lo único que hizo fue utilizar una propuesta que le hizo un cliente mío para negociar, porque no es lo mismo ir a decir a tu compañía, ¿qué crees? Pues te cuento que me voy a ir, recibí una oferta y bueno, pues me siento muy, muy contento, para mí es una gran oportunidad y quiero platicar contigo mi salida y ver, bueno, cuánto tiempo necesitas para que yo te entregue. No es lo mismo decir eso, decir, mira, tengo una oferta que me hicieron y pues tú cómo ves, me voy, me quedo, tú dime. Eso es diferente. Cuando hay una situación así, la verdad es que sí te queda como una marquita ahí como candidato, ¿no? Y te cierras las puertas y dices, no, pues la verdad es que lo utilizo únicamente como para una promoción. Y pues los headhunters de pronto pues tenemos diferentes posiciones, estamos en el mercado y no vale la pena que hagamos eso. Si en algún momento tú vas y renuncias y te contraofertan y la compañía quiere dar todo porque te quedes, bueno, está bien. Y yo también les digo a mis candidatos, ¿no? O sea, pues tú decídelo, porque entonces vas a tener una promoción en 2 o 3 años cuando otra vez tengas un proceso y que te quieras ir y que la compañía otra vez voltee a verte para darte un incremento salarial. Y es una dinámica no muy sana. Entonces eso lo decide cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí yo les recomendaría que pues si no utilicen un proceso para una promoción interna, ¿no? Si se les da, bueno, pues fue una consecuencia y ustedes tomarán la decisión, pero no que ese sea el objetivo. Listo. ¿Alguien más, Are, o seguimos?
De acuerdo a la última pregunta, si tu segunda opción de trabajo se concreta primero y la tomas, pero tu primera opción avanza hasta concretarse 15 días después de haber firmado, ¿cómo manejas la salida con la empresa que recién acabas de firmar? Con ética, ¿no? Y al final es una muy buena opción y todos estamos trabajando por una remuneración y queremos ganar más y queremos mejores prestaciones. Pero yo creo que una vez que has firmado un contrato, debes de cerrar todas tus posibilidades. Si tú no cierras un proceso, ¿no? Si yo estás en un proceso conmigo y alguien te contrató, firmaste y aceptaste antes, y yo te llamo 15 días después y me dices que sí y aceptas, ya teniendo un trabajo, pues es una cuestión de ética, ¿no? Es una cuestión de valores. Y a mí, si yo lo supiera, seguramente no te contrataba y le diría a mi cliente que no te hiciera la oferta. ¿Por qué? Pues porque no es algo lógico. O sea, si tú estás aceptando una oferta y estás firmando, es porque estás convencido. No podemos manejarnos en la vida como si el trabajo de los demás no valiera, ¿no? Y nada más únicamente importara lo nuestro y nuestro beneficio. Entonces, cuando hay un proceso de reclutamiento, uno tiene que entender que hay un trabajo de reclutamiento, de entrevistas, de selección, de evaluación, y que todo eso para llegar a un candidato final a veces nos lleva 1 mes y medio, 2 meses. Y que si nosotros firmamos y después de 15 días nos vamos, estamos tirando todo ese tiempo y no nos está importando por nuestros fines personales. Y no está mal si lo haces, no está bien si lo haces. Eso te define como persona. Y entonces no te sientes en una entrevista a decir que eres comprometido, a decir que eres ético y a decir que eres responsable, porque no lo eres, ¿no? No te está importando el trabajo de los demás. Y a mí me ha pasado. Y se me han caído procesos o gente que me dicen, se fue, 15 días después se fue, Lili, porque tenía otro proceso abierto. Y bueno, al final no pasa nada, tú empiezas de cero, quedas mal con tu cliente y trabajas para cubrir esa posición, pero sí te queda ese mal sabor de boca del candidato que no fue honesto, ¿no? Por eso creo que antes de firmar una oferta tienes que avisar en todos tus procesos. Y si tienes 2 procesos abiertos y decir, ¿sabes qué? Me están haciendo una oferta, a mí me acaba de pasar. Oye, Lili, pero es que tu cliente no me define y a mí me están pidiendo que firme para entrar el 1 de diciembre. Dame oportunidad, déjame platicar con mi cliente. Si de plano me dicen que no tienen claro esto, pues entonces firmas y te vas. Y lo siento mucho por mi cliente, tendrá que ver más candidatos, pero yo te agradezco mucho la sinceridad. Y así fue, mi cliente me dijo, no puedo asegurarte la contratación el 1 de diciembre. Por temas de presupuesto, por temas de estamos esperando el semáforo, estamos por las razones que quieras. Dile al candidato que es él, pero que no podemos asegurarle la contratación. Y él me dijo, bueno, pues yo tengo 6 meses sin trabajo, yo me voy a Querétaro y tengo que firmar. Y se fue, ¿no? Y seguramente si lo abren en enero, o si estoy buscando la posición en enero, pues ya no sería él, aunque se postule. ¿Por qué? Pues porque ya aceptó con otra compañía, ¿no? Ese es mi punto de vista y ese es el punto de vista desde el área de reclutamiento y de recursos humanos. Cada candidato va a elegir cómo quiere manejarlo. Listo. Compartimos pantalla y ya nos vamos a la parte de las preguntas sobre su experiencia. Esta ya la vimos. Y hay algunas preguntas adicionales en los procesos que nos hacen los reclutadores que vale la pena que trabajemos. Es, ¿qué estás buscando? La parte del salario, algunos retos, ¿no? ¿Qué sería para ti un reto, una posición retadora? Opiniones personales, ¿no? Información adicional. Creo que siempre es importante, pues de pronto no vas preparado para algunas preguntas. Yo me acuerdo que hacíamos de pronto preguntas interesantes de ¿qué opinas del presidente? ¿Qué opinas de México? Si fueras mañana la portada de una revista, ¿qué diría la revista de ti? Si hicieran un artículo sobre ti, ¿qué dirían? ¿Qué opinas de la reforma del outsourcing? Y así, preguntas que te dan información del candidato, te dan información de cómo piensa, cómo estructura, de sus valores, ¿no? Y eso, platícanos de tus abuelos, ¿no?
Entonces, son preguntas para las cuales no estás preparado, evidentemente, pero que si tú trabajas en cada uno de los rubros que te estoy dando como tip, seguramente va a ser mucho más fácil. Si son preguntas muy, muy directas, como ¿qué opinas del presidente? ¿Qué opinas de las elecciones de Estados Unidos? Pues mi única sugerencia es trata de ser muy político, trata de ser muy concreto, trata de dar respuestas ligeras, sin apasionamientos, ¿no? Trata de, cuando hables de ti, si eres una persona de fe, trata de manejarlo de manera ligera, no te apasiones, ¿no? Creo que eso es lo que en algún momento a veces hace ruido en algunos odios que pudiéramos tener, ¿no? O cuando nosotros nos hemos llevado sorpresas, cuando preguntamos a quién admiras, ¿no? Nos han contestado cosas que no te imaginas. Entonces creo que vale la pena decir, bueno, a quién admiro y tratar de ser una persona congruente, ¿no? Con los valores y no responder de que admiras a líderes que no son, pues, de alguna manera, que no hicieron cosas correctas, ¿no? Entonces creo que eso es importante cuando te hacen preguntas de opiniones personales, cuando te hablan de alguna formación adicional, pero sí nos da mucha carnita del candidato, nos da mucha información de quién es y sobre todo cómo piensa, cómo estructura y de su emocionalidad. Y también de sus soft skills, ¿no? Esa es la parte de las opiniones personales. En la parte de qué estás buscando, creo que eso es súper, súper importante que lo tengas muy claro. ¿Qué posición estás buscando? ¿Qué te gustaría encontrar? Yo siempre pregunto eso, ¿no? Independientemente de que hoy yo te esté llamando para una gerencia de logística o para una gerencia de recursos humanos, porque me hace fit tu perfil, ¿tú qué estás buscando? ¿Qué tipo de compañía? ¿Qué tipo de puesto? ¿Qué sería para ti un reto? ¿Qué es lo que buscas, no? Hay gente que me ha tocado también entrevistar que si yo no estoy buscando nada, Lilia, tú me invitaste, pero si estuviera buscando, pues me encantaría un siguiente nivel y el siguiente nivel es la dirección de tal. Ah, ok. Y entonces empiezas a armar la respuesta, ¿no? En la parte salarial, también es importante tenerlo muy claro, tener muy claro nuestra compensación primero, o sea, de pronto hay quien no se sabe sus prestaciones o hay quien acude a un proceso y no tiene muy claro el salario neto y el salario bruto y entonces de pronto pues hemos tenido algunos temas de no, pero es que yo pensé que era neto, no, pues nadie te contrata con netos, ¿no? Te contratan con un salario bruto, entonces algunas dudas ahí que surgen de pronto durante los procesos, entonces es importante que tú tengas muy claro el salario. Hay diferentes formas de compensación en las compañías, y eso no es nuevo para nadie. Hay compañías que se manejan muy transparentes y que el 100% del salario es deducido, bueno, es con los impuestos correctos. Hay compañías que tienen esquemas mixtos y que tienen una parte por honorarios asimilados, otra parte por nómina. Hay quienes se manejan únicamente por honorarios, hay quienes manejan el cash y son diferentes formas de las compañías. Y lo único que vamos a hablar, independientemente de que estemos de acuerdo o no, es la compensación que yo tengo y la que acepté, ¿no? Y sobre ese salario vamos a tener una idea de cuánto queremos ganar o qué salario es el que estamos buscando. O sea, hay gente que hoy no tiene trabajo y dice, bueno, mi último salario era un ejemplo de 50,000 pesos. Y entonces estoy buscando, pues, por lo menos esta cantidad. Me puedo bajar un poco más porque sé que las condiciones hoy económicas mundiales no son las más favorables y me puedo bajar incluso hasta hice un cálculo, hice un análisis en mi casa, con mi esposa, con mis hijos y creo que si yo puedo aceptar hasta 40,000 pesos, pero de ahí para abajo no, lo mínimo que aceptaría son 40,000 pesos. Sí hay gente que lo tiene muy claro, y que ya hizo hasta sus ejercicios financieros. Eso también te habla de cierto orden, de inteligencia financiera, de ahorro, ¿no? Entonces, bueno, tener muy claro el salario. Hay gente que va y dice, pues es que ahorita quiero trabajar y lo que me quieras pagar. No es así. No es la manera de que nosotros vamos a vender toda nuestra experiencia, todos nuestros conocimientos, nuestros logros y a la hora de la negociación o a la hora del salario no podemos hacer una negociación. ¿Cómo sé que vas a ser un muy buen vendedor? ¿Cómo sé que vas a negociar con los clientes? ¿Cómo sé que vas a negociar con los proveedores, no? Si eres un comprador. Entonces es importante que estos skills que tenemos, estas habilidades las demostremos también en la parte salarial.
Es importante tener claro, si tenemos dudas de cómo está el mercado, busquemos nuestro puesto en las diferentes bolsas de trabajo, ubiquemos cómo están los salarios, mi puesto o las prestaciones que tenía. Es importante tener muy claras las prestaciones. Hay quienes tienen su tablita y lo hacen el salario anualizado, y eso les da un panorama mucho más amplio de lo que hoy ganan o de lo que ganaban. Entonces creo que sí es importante tener en cuenta esto, en la parte del salario, qué estoy buscando, qué tipo de posición, qué tipo de empresa, ¿no? Cuando nos pregunten acerca de opiniones personales, ser muy cautelosos, ser cuidadosos en lo que decimos. No es fingir, no, simplemente es dar opiniones respetuosas, opiniones cuidadosas, ¿no? Habrá personas con las que podamos tener mucho más confianza y platicar de algunos otros temas que son un poco más complejos, pero en la entrevista no es el momento de dar una cátedra de política, ni de finanzas, ¿no? O sea, creo que no es el momento. Lo más sutil que podamos y lo más concreto. Y bueno, pues alguna información adicional, si es que nosotros queremos o hemos tenido una maestría, si hemos tenido un curso adicional, si hemos tenido una certificación y consideramos importante para la posición que nos están llamando y no nos preguntaron, es importante decirlo. Oye, te cuento y te quiero compartir, te robo 3 minutos, te cuento de esta certificación, te cuento de la maestría que estoy haciendo en supply chain, te cuento en mi MBA y te cuento que estoy viendo esto, estoy en un proyecto. O sea, toda esta información que nosotros consideremos que robustece nuestro perfil, agreguémosla para que la persona que nos esté entrevistando pues tenga mayores datos y que la compatibilidad con la organización y con el perfil pues sea mucho más, sea mucho mayor, ¿no? Esas serían las preguntas adicionales. Si quieren nos vamos a los tips y después de ahí hacemos una pequeña pausa también de preguntas. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Escucha la pregunta, esa es la parte fundamental en la entrevista. Y en las sesiones que nosotros hacemos gratuitas de Job Coaching, si alguno de ustedes quiere entrar, vamos a empezar en enero otra vez los jueves, escucha la pregunta y hemos hecho ejercicios donde no respondemos otra cosa que no es lo que nos están preguntando. Entonces, escuchar bien y dar la respuesta clara y concreta. Pensar para responder, o sea, me estás preguntando de cuál sería el reto que estaría buscando en esta posición. Me estás preguntando por qué me interesa esta empresa. Me estás preguntando cuál es mi opinión de los chinos. Me estás preguntando qué hago en mi tiempo libre. Entonces te voy a responder lo que me estás preguntando. Y estoy pensando para responder y estoy dando respuestas claras y concretas. Lo que mencionaba hace rato Ricardo. No extenderme, no dar detalles. Es que yo hice mi nacimiento y me gusta la carpintería. Y también fui con mi primo Juan y le hice su nacimiento y entonces ahora estoy... No, nada más que te gusta la carpintería, ¿qué has hecho? Muebles, tal, me gusta el tallado, tal. Ah, ok, perfecto. He hecho cosas padrísimas, punto. No te extiendas, no des datos de más, no des de la información que consideres sensible de la compañía, información negativa de tu ex jefe que a nadie le interesa ni agrega valor, información de los compañeros, no. No hables mal ni en tono negativo, es la pandemia, nos está afectando, la economía mundial, es que no hay contrataciones, es que no hay... No, podemos hablar de la situación, que efectivamente no es difícil, es un panorama diferente al que nos esperábamos, pero que estamos con planes, que la economía está creciendo, que va a mejorar la situación. Creo que es mucho mejor. No exageres los logros, ¿no? O sea, de tal manera que pues, te pregunten, ¿y por qué saliste? Si eras el mejor vendedor, tenías las cuotas, excedías, ¿por qué? No me hace sentido. No me hace sentido que ninguna persona que hoy tenga una compañía y alguien exceda las ventas, exceda esto, lo liquiden. No me hace sentido. Entonces no exageres los logros y tampoco dejes fuera, si eres un líder, no dejes de fuera a la gente. Logré... junto con mi equipo, participamos, implementamos, el equipo para mí es importante, soy un líder, hay gente que te dice, soy un líder orientado a la gente, desarrollo a otros, tal, y nunca habla de la gente. Entonces tú dices, bueno, pues el argumento lo tienes bien ensayado, pero yo no creo que en el día a día realmente lo hagas porque no me has hablado de nadie más que de ti. Y si bien la entrevista es para hablar de nosotros, sí es importante que cuando tenemos una posición de liderazgo, pues incluyamos a nuestro equipo en nuestros logros, en nuestros retos, ¿no? Que hablemos del equipo. No alteres información. O sea, si estuve en una incapacidad, si estuve en una posición que no me gustó y duré 2 meses y me salí,
si me dijeran que me iban a contratar con tal sueldo y a la hora que llegué era la mitad y la mitad por fuera y no quise y renuncié, pues lo cuentas y no estoy hablando mal de la compañía, simplemente pues no empataba, no era lo que me habían comentado que iba a hacer y pues decidí que pues no era para mí la posición ni la compañía ni las políticas y todos están amigos, ¿no? Ok. Haz pausas, ¿no? Haz pausas en la entrevista, tómate tu tiempo, ten un vaso de agua, si te ofrecen algo en la entrevista, si es presencial y te ofrecen un vaso de agua, tómalo, ¿no? Lleva una pluma para tomar algunas notas importantes. Si tienes que describir, si ves que algún reclutador no conoce algo y tienes que hacerle un ejemplo, tienes que hacerle un diagrama, ten ahí una hoja, una pluma a la mano, pero date esas pausas, ¿no? Es bueno. Porque además también te permite escucharte y permite que el otro también reflexione sobre lo que le estás contando y haga la siguiente pregunta. Esas serían las recomendaciones generales. Nosotros, bueno, pues como les decía, tenemos diferentes cursos, tenemos la parte del job coaching, tenemos un curso muy, muy, muy bueno que es el de presencia ejecutiva y posicionamiento. Este 3 y 4 de diciembre vamos a hacer un último curso del año. Lo tenemos con un precio muy, muy bueno, a un precio muy accesible para todos, es de 1,000 pesos y dura 2 días, son más o menos 7 horas de duración y bueno, pues está muy enfocado al tema de empleabilidad y al tema de entrevista. Si a alguno de ustedes les interesa, le podemos mandar información. También doy un servicio que es que es coaching para entrevista. Este es completamente personalizado. Ha tenido muy buenos resultados donde hacemos entrevistas, donde yo hago una entrevista en frío y después de la entrevista en frío hacemos diferentes sesiones de feedback y después hacemos otra entrevista ya con los cambios que estoy sugiriendo y hacemos una última sesión de feedback. Este feedback incluye desde el currículum, la parte de cómo estás respondiendo, cuáles son tus áreas de oportunidad. Y también vale la pena que lo puedan tomar. Este es un curso muy bueno, el de presencia ejecutiva y posicionamiento. Es la verdad, el precio es muy accesible para todos. Ojalá que puedan estar, ojalá que puedan de alguna manera contemplarlo. Hoy es una inversión para que estén listos en enero, que vengan las diferentes posiciones, que quieran que se abran. Estábamos esperando que se abran bastantes posiciones que hoy se han quedado congeladas hasta enero. Bueno, pues que estemos listos para dar las respuestas correctas, concretas, limpias, un currículum ejecutivo, la imagen, nuestro lenguaje no verbal. Entonces, esos son los 2 servicios que tenemos, el de coaching para entrevista y el del curso. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para los diferentes tips. Voy a dar una última charla gratuita. Bueno, me invitaron a una charla el 8 de diciembre. Les voy a estar mandando la información que es Prepárate para tu entrevista en 2021, que también espero les sea de mucha utilidad. Entonces, me gustaría que en esta última parte pudiéramos platicar o tener alguna duda, alguna pregunta de alguien, si hay 5 personas, me gustaría, antes de hacer el cierre del webinar. Hola, muy, muy interesante tu plática, muchas gracias. Gracias a ti. No, pues solamente tenía una duda, creo que ya la contestaste anteriormente, sobre qué decir cuando te está por la salida. En mi caso fue un poquito complicada mi salida en el sentido porque era un proyecto en el cual yo tomé ciertas decisiones bajo la aprobación de mi jefe, pero al final cuando suscitaron algunos problemas, al final mi jefe dijo, no, yo nunca di esa aprobación y te saltaste las políticas y por eso tienes que salir. Entonces, en mi caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Yo sé que ya comentaste que siempre es decir la verdad, pero en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta en una entrevista? Pues justo eso, ¿no? O sea, en el platicar de la situación o el reto al que te enfrentaste, el proyecto y las decisiones que tomaste, el por qué tomaste esas decisiones, ¿no? Exacto, ¿por qué tomé estas decisiones? ¿A quién consulté? Pues tomé la decisión le consulté a mi líder y pues con el apoyo, pues tomamos las decisiones. El resultado no fue bueno, el resultado al final no fue el que se esperaba. Y pues la decisión justo, pues al ser yo el responsable,
pues salí de esta compañía, no era lo que yo estaba esperando, pensé que iba a tener un apoyo, ¿no? O iba a tener más apoyo. Sin embargo, bueno, pues los números en las compañías y orientados al resultado son fríos, y bueno, pues no se logró. ¿Qué aprendí de esto? Aprendí que pues a veces es importante tener documentadas las decisiones, que es importante tener mayor información, o sea, el aprendizaje y entonces te das cuenta cómo suavizas, o sea, la salida, mi jefe, el no, pero por otro lado, cuando ya le metes la parte de qué aprendizaje me dejó y cuál fue la enseñanza y lo que hoy de alguna manera maduré, ya le suavizas completamente. Estás diciendo la verdad, lo que pasó, que esperabas que ibas a tener mucho más apoyo, pero cuando tú le incluyes la parte del aprendizaje, cambias completamente el argumento. ¿Sí se alcanza a percibir esta parte? Sí, me queda muy claro. O sea, queda como muy, muy limpia, y entonces le das justamente este final feliz y rosita, que si te quedas y yo pensé que iba a recibir más apoyo y no. Salí cuando yo creí que los dos éramos responsables. ¿No? Y entonces cuando no recibí el apoyo, pero aprendí esto y esto y esto y esto, que hoy hacen de mí una persona mucho más con atención a detalle, tal, y entonces vendes mejor tus habilidades y cómo estos retos han hecho de ti, y esta experiencia que quizá no fue fácil, hoy hace de ti un mejor ejecutivo. Es que no sé, de repente se escucha todo como que muy, muy lógico, y con sentido común, pero pues a la vez el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero también a veces parece que cuando empiezas a investigar y estás en este proceso de búsqueda, como cuando alguien dice, es que me siento triste, y te dicen, no te sientas triste, no, pues nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? O sea, a veces son tan lógicos los puntos que dices, demonios, ¿por qué no lo pensé, no? Y no sé, como que de repente puedes sentir lo que es tan básico que lo pasas por alto, entonces quizás lo ves a bote pronto de pensar pues esto es lo más sencillo del mundo, o sea, hablar bien, pensar las cosas, pausar lo que vas a decir, estructurar tus ideas, porque no lo estoy haciendo, ¿no? Pero quizás lo bueno es que el escucharlo una y otra vez de fuentes externas te ayuda a darle su justa dimensión. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por estar, por compartir, y yo de verdad espero que sea de utilidad para todos, ¿no? De nada, Víctor. Efectivamente, pues creo que el nervio es a veces que me van a evaluar, estoy buscando trabajo desde hace un buen rato y quiero quedar bien. El siguiente a veces es, bueno, pues me están llamando para una posición que siempre estuve buscando, una muy buena posición, y quiero quedar muy bien, y el nervio ahí está. O estoy participando para un posteo interno dentro de mi compañía y me va a entrevistar el VP de tal, y quiero quedar súper bien y quiero quedarme con el puesto, y entonces no deja de tener ese nervio, ¿no? Pero creo que entre más seguros estemos, al final vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de lo que hemos hecho, de nuestros aprendizajes, y eso nos debe dar tranquilidad, eso nos debe dar confianza, y que lo podamos transmitir. Cuando hablamos con la verdad, cuando decimos las cosas con la verdad, pues eso también ayuda. Entonces, bueno, yo espero que les sea de mucha ayuda esto. No duden, si en algún momento sienten que algo no está funcionando, no duden. Yo de verdad creo que es importante invertirle a esta parte. No necesariamente conmigo, pueden hacerlo con la persona que ustedes se sientan cómodos. Hay muchos coaches de empleabilidad. Nosotros, bueno, pues recomendamos el nuestro porque es lo que hacemos, pero con alguien que ustedes sientan que hagan fit, vale la pena invertirle. O sea, realmente dices, bueno, $1,000 o $1,200 por el coaching por 4 sesiones, realmente a veces me lo gasto en otra cosa, y esto es mi futuro, mi carrera, mi posicionamiento dentro de mi compañía. Vale la pena invertir en esto, que a veces no nos damos cuenta, pero hoy hay mucha competencia. Habemos muchas personas hay muchas personas que están buscando trabajo, y entonces creo que sí es importante llegar lo más seguros y lo más pulidos posibles, e invertir en esto. Creo que les va a ayudar en cualquier entrevista que tengan, de trabajo, de promoción, de clientes, de lo que sea, les va a ayudar. Hola, buenas tardes, Lilia. Hola, Lucio, ¿cómo estás? Oye, mira, estaba escuchando bien atentamente la conversación. Muchas gracias por el enfoque. He visto y he trabajado con alguno de los coaches que también andan por ahí ayudando en estos procesos.
Fíjate que el enfoque de tratar no de ensayar y tener una respuesta tan elaborada, sino de cuál es el mensaje principal y qué es lo que debes de entender con tu entrevistador, es bien positivo, porque sí te da unas herramientas diferentes, porque nunca va a estar listo para tener todas las respuestas a cualquiera de las preguntas que te vayan a hacer. Y sí me parece algo de mucho valor en la propuesta que tienes. Muchas gracias, qué bueno. La intención, les digo, es, después de 15 años de estar entrevistando, creo que he aprendido algunas cosas, hay trucos muy buenos, hay tips, hay cosas que vale la pena, pero creo que sobre todo el que ustedes hagan ese cambio, hagan esa vuelta a la página y todo lo mencionen hacia la parte de aprendizaje, hacia la parte de lecciones, hacia la parte de retos, hacia la parte de desafíos. Y entonces cualquier pregunta que nos hagan se va a hacer mucho más ligera y vamos a sentir mucho más confianza. Eso creo que nos va a servir les va a servir a todos. Hace poquito me tocó un entrevistador muy senior. Yo estoy aplicando para posiciones senior. Ajá. Y muy inquisitivo y muy personal y muy hacia la parte de tus habilidades soft o de tu inteligencia emocional. Ajá. Y vamos, o sea, hay veces que no estás preparado para una entrevista así, cuando tú vas pensando que quieres vender todo lo que es, ¿sabes qué? Lo último que quiero conocer es de todo eso ya lo sé, lo he investigado, quiero entender cómo eres tú como persona, ¿no? Sí. Y entonces, no venía tan preparado para contestarse estas respuestas, ¿no? Y creo que sí es importante, yo les decía, justo es esto que nosotros tenemos que entender cómo están cambiando los procesos. Hoy la situación, que no es un secreto para nadie, las compañías están buscando estas soft skills en las personas que van a contratar, se están enfocando más a esto, y nosotros como headhunters, como reclutadores, tenemos que integrarlas a la entrevista, y entonces hablar de asertividad, de empatía, de resiliencia, de adaptabilidad, de liderazgo por compasión, va a ser un sí o sí para las diferentes posiciones de liderazgo, y entonces es importante que nos preparemos para estas respuestas, que preparemos nuestros argumentos para estas soft skills, para las diferentes competencias. Nosotros en el curso hablamos de competencias específicas y de cómo venderlas en entrevista. Hablamos de soft skills y cómo vender estas historias de adaptabilidad, de resiliencia en entrevista para que al reclutador le quede claro. Vienen procesos no difíciles, vienen procesos complejos, donde hay muchos candidatos, donde el abanico hoy de oportunidades de tener candidatos es mucho más por la situación económica. Y entonces la competencia se va a volver un poco más ruda, un poco más difícil y van a tener muchos más obstáculos o muchos más competidores. Entonces, creo que entre más nos preparemos, creo que no dejen de largo, yo les insisto, no dejen de invertir en esta parte. Les decía, ustedes pueden elegir con quién, pero sí es importante prepararnos. Nadie nos prepara para una entrevista de trabajo, nunca. Entonces sí es importante que nosotros nos preparemos y que invirtamos en eso para que tengamos la tranquilidad de que cuando la tengamos vamos a dar el 100%. Nuevamente, Lilia. Hola, Miguel. Mira, yo la verdad es que quisiera aportar a los participantes que, bueno, yo llevo aproximadamente 4 meses en búsqueda de empleo, pero créeme que todos los consejos que en algún momento nos has dado, o sea, eso de hablar de la inteligencia emocional y de cómo has venido aprendiendo procesos administrativos, inclusive esto que describías de cómo sales de las empresas en donde en algún momento te dicen, bueno, pues es que pues a lo mejor por la situación del COVID, pues ya no hay una situación de resultados, esperábamos esto y pues no se dio, y pues la empresa ha determinado que pues llegó el momento de hacer cambios estructurales. Entonces, todo esto, yo no he participado en muchos procesos, pero por lo menos a lo mejor llevo 3 o 4 en donde, como tú dices, son experiencias muy rudas, muy difíciles, porque, como dices, la competencia está complicada, ¿no? Hay una cantidad de candidatos que, pues, hoy pues, tienes que demostrar que tú eres el mejor y que mereces esa posición que está abierta en determinada empresa. Lo que creo que sí me ha ayudado muchísimo, además de los comentarios que has hecho, es este tema de, creo que hay que buscar en las oportunidades laborales
dónde haces realmente match. O sea, si tú tienes una especialización en el área de empaque o en el área administrativa o en el área de finanzas, tratar de buscar, pero casi hacer el match perfecto entre lo que tú tienes y lo que está disponible en el mercado. Y creo que eso es algo que vas aprendiendo con los meses y con las recomendaciones que ustedes como headhunters o como empresas de reclutamiento van dando esas sugerencias y al final creo que eso lo puedes medir de manera muy interesante cuando ves que empiezas cuando tu perfil empieza a recibir más visitas, es cuando ya has llegado al punto donde ya haces refinas los términos y la información que debe tener tu perfil para que cuando los reclutadores hagan esa búsqueda, tú seas el de los primeros candidatos que encuentres, ¿no? Entonces, todo esto viene a raíz de estos 4 meses que yo he estado participando contigo, Lilia, y pues gracias. Te vas especializando, ¿no? En este tema de la búsqueda de empleo. Sí, muchas gracias, Miguel. La intención justo es eso, es apoyarles, es darles la mayor información posible, el facilitarles estos procesos. Creo que hay veces que no sabemos todo el trabajo que hay previo o lo que está pensando el otro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y a veces perdemos el foco, entonces creo que es importante darles a todos ustedes esta información, compartirles y bueno, pues que sea de utilidad, que ustedes lo puedan poner en práctica, que practiquen el tema de la entrevista, que reciban asesoría especializada. Si tengo alguna situación ahí en algún empleo, salí, siento que alguien está dando una referencia que no es adecuada, ¿cómo lo puedo manejar? Si la relación con mi ex jefe no fue la correcta, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Cómo puedo manejar mis competencias? ¿Cómo puedo trabajar de soft skills si ni siquiera tengo idea, ¿no? O sea, las sé, las conozco, pero ¿cómo las puedo estructurar con mi storytelling, con mi historia personal? ¿Cómo la puedo armar? Justo es eso lo que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque es lo que viene, lo que ya están pidiendo las compañías y no podemos dejar fuera, así como en algún momento hace muchos años fue la entrevista por competencias y si tú no tenías estructuradas tus logros por competencias y con ejemplos claros, con la metodología STAR, pues entonces te ibas quedando rezagado y iban ganando los candidatos que se iban expresando mejor y que iban dando los ejemplos con esta metodología. Pues es así, hoy en día va a ser así. Yo tengo clientes que ya nos están pidiendo específicamente competencias ya y soft skills muy 2021, les digo, adaptabilidad, resiliencia, empatía, asertividad, cosas que tenemos que tener como candidatos desde el principio claras para poderlas expresar y para poderlas dar. Entonces, bueno, esa es la invitación, prepárense con quien ustedes se sientan cómodos, prepárense con el curso o con el coaching que mejor les acomode económicamente y con la persona que hagan mayor fit o que hagan mejor clic. Pero prepárense para poder ser un candidato que sea, digamos, contratable en todo momento. Pues muchísimas gracias por estar todos ustedes aquí con nosotras. Ha sido un placer estar aquí dándoles el seguimiento, atendiéndolos. No me queda duda que no es por hablar solamente porque sea parte del equipo, sino que la verdad el curso es muy, muy dinámico. Las dinámicas que hace Lilia, la verdad, son buenísimas. Ustedes van a salir con muchísimo conocimiento y sobre todo con mucha confianza en sí mismos para poder tener esa entrevista exitosa que los va a llevar a ese puesto que tanto quieren y necesitan. Muchas gracias, Are. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Otra vez, pues planeábamos 1 hora y llevamos ya 2 horas aquí. Les agradezco muchísimo que hayan dedicado el día de hoy o parte de su tarde para poder compartir con nosotros. Espero que toda la información que brindamos haya sido de su interés. Estaremos avisando de todavía una plática más que tenemos el 8 de diciembre, la cual fui invitada, el 9 de diciembre, que fui invitada a un evento para que ustedes puedan de alguna manera agendarla y acompañarnos. Me daría muchísimo gusto. Y si en algún momento requieren información del coaching, del curso, pues no duden en contactarnos, por medio de nuestras redes sociales, de nuestro LinkedIn, mensajes, por mail. Ahí están nuestros datos y bueno, pues estamos para atenderlos. Que tengan muy buen día, que sea de mucha utilidad y les deseo mucho éxito en su búsqueda de empleo.
Hasta luego.